Pues buenos días, vamos a comenzar 10 minutos después. Espero que ya nos estén adicionando nadie más a nuestra clase del día de hoy. Quizá el día de hoy vamos a tener una de las clases, pues que para muchos inmunólogos, para muchos expertos en el área, sería la más importante. Quizá no es tan densa como las dos anteriores, pero sí requiere tener el conocimiento previo, pues no solo de las clases que hemos tenido en línea, sino de todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Entonces voy a tratarme de ir retrocediendo cuando sea necesario para que esto quede muy claro. Por favor. Nos falta por abordar dos temas, lo que es activación de linfocitos T y hablar de activación. Aquí quizá no lleva un subtítulo porque un tema importante dentro de la activación del linfocito T es que quede claro la señal de coestimulación o qué nos estamos refiriendo con la señal de coestimulación. Y después de la activación, pues vamos a llegar a entender pues todos los mecanismos efectores, es decir, para qué sirven las células T. Y entre ellas uno de los mecanismos que quizá por su nombre de células T inmediatamente podemos deducir, pues es entender la citotoxicidad. Entonces, algunas células directamente van a tener esta citotoxicidad, otras no lo van a hacer de forma directa, pero pues sí van a contribuir a ello, ¿no? Y para entender todo eso, pues no nos queda más que entender la producción de citocinas. Y esto nos va a llevar a también entender la regulación de la respuesta inmune. Entonces, ¿en dónde vamos a enmarcar todo esto? Las clases previas entendimos cómo los linfocitos T maduran, se convierten en linfocitos T vírgenes. ¿Y hacia dónde se van a ir esos linfocitos T? Entonces, todos presten su atención al ganglio, a los órganos linfoides secundarios. Entonces, cuando yo hablo de órganos linfoides secundarios, en su mente tiene que pasar lo que es el ganglio y, y lo que puede ser el tejido linfoide asociado a cualquier mucosa que estén pensando, lo que trivialmente conocemos como MALT. Entonces, vamos a poner la imagen, aquí está la imagen de un ganglio. Entonces, todos estos linfocitos T que ya hicieron su TCR, que ya pasaron selección positiva, que ya fueron capaces de ser seleccionados y pasaron su selección negativa, es decir, que no son autorreactivos, pensando en términos ideales, pues van a ir directamente aquí, a la parte de la corteza del ganglio, ¿no? Van a entrar por vía sanguínea, ¿no? Y se van a colocar acá. ¿Y qué va a pasar en ese lugar estratégico? Bueno, lo primero que tenemos que entender que cada linfocito, en este caso en imagen tengo dibujado 3 linfocitos en color rojo, cada uno tiene TCRs diferentes, por lo tanto reconoce diferentes péptidos e incluso podemos pensar que está reconociendo esos péptidos en diferentes moléculas del MHC. Entonces, vamos a pensar que en la periferia, una célula presentadora de antígeno, y para poder tener la película completa, vamos a pensar en la clásica célula presentada de antígeno, lo que es la célula dendrítica. Entonces, vean, un monocito se convirtió en dendrítica y está en la periferia, va a viajar por todos los linfáticos aferentes para entrar directamente al ganglio. Y una vez que llega al ganglio, aquí van a ser las primeras señales. Lo que anteriormente hablaba de forma muy general, como está aquí, simplemente la APC, la célula dendrítica, le procesa y le presenta el antígeno al linfocito T. Posteriormente de esta presentación, el linfocito T se va a convertir en T efectores, ¿no? Los cooperadores, por ser respuesta helper, por ser respuesta cooperadora, pueden tener diferentes perfiles. Por poner algún ejemplo, el primer perfil descubierto pues fue respuesta de T helper, de T cooperadores tipo 1, lo que comúnmente hemos abreviado como TH1. Así como hay una respuesta tipo 1, pueden haber otro tipo de respuestas. Otro ejemplo, si el perfil de citocinas está caracterizado por un perfil eh, clásico de una respuesta tipo 17, pues comúnmente le llamamos perfil TH17. Lo que vamos a ver es cómo pasa de aquí a acá. Y posteriormente, ya que están programados a ese perfil, pues tienen que salir del ganglio e ir por viajar de alguna forma por vía eferente hacia los tejidos, ¿no? Y va a llegar al sitio donde son requeridos. ¿Con qué finalidad? Vean, aquí pongo al menos dos finalidades. Potenciar la función de los fagocitos,
y ocasionar la muerte del microorganismo, o llamar o traer al sitio también más células, como los polimorfonucleares, estos que habíamos analizado tanto en inmunidad innata, ¿no? Y aumentar el proceso inflamatorio y la activación de los leucocitos. Son dos ejemplos. Esta diapositiva, lo único que busco, de alguna manera, es poder poner en tiempo y lugar, pues, los eventos que vamos a estudiar a detalle el día de hoy. Entonces, vamos a pasar a este punto. ¿Qué va a pasar cuando el linfocito T se encuentra con su célula presentadora de antígeno? Entonces, puede ocurrir dos procesos. Idealmente siempre, quizá en cualquier curso, quizá cuando abordan el tema, siempre hablan de un solo evento. ¿Qué es esto? La activación de la respuesta. Pero así como aquí se encuentra la célula dendrítica y el linfocito T, también puede ocurrir todo lo contrario, inhibición de la respuesta. Entonces, pensando en que puede ocurrir señales positivas o señales negativas, las consecuencias son diferentes, ¿no? Las consecuencias de una respuesta de activación, pues es deseable para antígenos que son patógenos, ¿no? Las respuestas de inhibición, pues son deseables cuando son antígenos propios. ¿Por qué puedo hablar de antígenos propios? Porque pensemos que aunque en el timo hay un proceso de selección negativa, no necesariamente el 100% de las células que son capaces de reconocer algo propio son eliminadas en la selección negativa. Entonces, cualquier proceso no es 100% efectivo. Entonces, podemos pensar, pues, que algunas clonas, pues, de alguna forma salen, son autorreactivas. Pero, ¿qué queremos que pase cuando en el ganglio, la célula dendrítica y el linfocito T autorreactivo se encuentren? Pues lo que es deseable es que exista una respuesta inhibitoria. Por eso pongo, es deseable para antígenos propios. Ahora, esto es lo que en una clase en línea, pues yo diría, aquí lo quiero para patógenos, aquí lo quiero para antígenos propios. Esos son términos ideales. Pero recuerden, siempre puede haber errores. Y así como se puede equivocar la respuesta, va a tener grandes consecuencias. Por ejemplo, si yo deseo una respuesta de activación y falla, fíjense que podemos caer. Su causa puede causar una inmunodeficiencia. En cambio acá, si yo deseo una respuesta inhibitoria, su falla va a causar una enfermedad autoinmune. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es cómo el linfocito T va a decidir hacer su trabajo correcto. Y si no hace su trabajo correcto, pues las consecuencias podemos caer en inmunodeficiencia o enfermedad autoinmune. Aquí preciso algunos detalles. Quizá todavía no hemos visto la respuesta de linfocitos B, pero la activación no es algo así de sencillo como nos dibujan aquí. Requiere en algunos casos incluso una tercera célula, los linfocitos B. Por eso les pongo los linfocitos T. Con o sin linfocitos B podemos entender una activación de la respuesta. Y este proceso de inhibición recibe otro nombre, que lo vamos a ver quizá a volver a repasar con mayor detalle, salud, con mayor detalle en un proceso que se va a llamar tolerancia periférica. Ahora, molecularmente, ¿qué se requiere acá? Bueno, para que el camino, o sea, la pregunta que pienso que en este momento todos están haciendo, ¿qué va a pasar cuando esta dendrítica encuentra, presente y procesa su antígeno y este linfocito T? ¿Cómo va a decidirse irse o cuál va a ser su decisión para tomar? Si se va a una señal de activación o se va a una respuesta de inhibitoria. Bueno, se requieren ciertas moléculas. Acá, para tener una respuesta de activación, requiero que la CPA, la célula presentadora de antígeno, esté activada. ¿Y quién la va a activar? Pues justamente todos los procesos que hemos analizado en inmunidad innata. ¿Qué quiero decir con ello? Aquí pongo ejemplo TLRs, simplemente como ejemplo. Por ejemplo, ¿dónde encontramos realmente una célula dendrítica? Bueno, vimos en células y órganos de la respuesta inmunológica que las células dendríticas estaban presentes, pues, en toda la periferia. Vamos a pensar que abajo de la piel, pues yo tengo diferentes capas. Tengo la más externa, es la epidermis, ¿no? Ahí hay células dendríticas que incluso reciben el nombre de células de Langerhans. Abajito de la epidermis tengo células dendríticas que se llaman células dendríticas dérmicas o dermales. Quizá lo más correcto es dérmicas. Entonces, esas dendríticas ahí están.
En su superficie, imaginen células dendríticas llenas ¿de qué? ¿De qué tipo de receptores? Esas dendríticas, imaginen, están repletas de PRRs. ¿Y qué reconocen los PRRs? Sí, no son DAMs, PAMs y MAMs. Exacto. Sí, Eso es lo que quiero que tengan bien claro. O sea, la dendrítica que está afuera tiene muchos PRRs que pueden ser TLRs, receptores tipo NOT, receptores tipo RIC, receptores tipo lectina C, y incluso algunos otros. Les mencioné las 4 familias. ¿Y qué va a reconocer? PAMs, MAMs o DAMs. Bueno, además de todo lo que les enseñé, que es montar una respuesta inflamatoria, la consecuencia de ese reconocimiento va a ocasionar que la célula dendrítica se active. Entonces, yo requiero 2 nombres para referirme a la dendrítica que está ahí en la periferia, en la piel, y la dendrítica que ya está llegando al ganglio, ¿no? Entonces voy a decirle los 2 nombres. No quiero que se confundan porque el nombre es confuso. La dendrítica que está aquí en la piel o está en la periferia o en cualquier órgano se va a llamar dendrítica inmadura. Y la dendrítica que está llegando al ganglio se va a llamar dendrítica madura. Entonces, ¿y por qué le involucra que sea madura, que sea una célula dendrítica o una célula presentadora de antígeno activada, ¿no? Y si eso se está dando, como se lo estoy comentando, hubo una buena respuesta de actividad y de activación de la respuesta innata, pues voy a tener una dendrítica bien activa que seguramente lo que va a propiciar es una activación de la respuesta de T, ¿no? Pero si no hay células dendríticas activadas, lo que se va a generar es un fenotipo de célula dendrítica que lo que va a inducir es tolerancia. ¿Y por qué lo hace? Porque lo que va a inducir es una respuesta inhibitoria. Entonces, es muy importante conjuntar todo lo que vimos en respuesta innata para entender cómo llega la dendrítica aquí, si activada o no activada. Un punto medular para decidir si me voy a activación o me voy a inhibición, nos queda claro que es la célula dendrítica. ¿Y la célula dendrítica qué va a mostrar cuando está activada o no está activada? Bueno, cuando está activada va a dar señales de coestimulación. Cuando la célula dendrítica no está totalmente activada, pues lo que va a predominar sobre las señales de coestimulación son señales inhibitorias, ¿no? La ventaja de irnos por una respuesta de activación, si todo sale de caricatura, de película, podemos gozar de un estado de memoria inmunológica, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a ponerle mayor detalle. Como se dieron cuenta, estamos integrando de alguna forma todos los componentes que hemos analizado de nuestro sistema inmunológico. Entonces, vamos a hacer mayor detalle sobre ese encuentro que les comentaba de una célula dendrítica y un linfocito T. Entonces, concéntrense en esta célula cara a cara, ¿no? Entonces, imagínense que esta dendrítica ya viajó al ganglio linfático. Entonces, allá afuera estaba llena de PRRs. Aquí adentro, en el ganglio linfático, en la zona cortical del ganglio, lo que va a predominar no son PRRs, porque su función ya no va a ser que estar reconociendo PAMs, MAMs o DAMs, sino su función esencial, ¿cuál va a ser? Pues su función va a ser presentar el antígeno. Entonces, imagínense, tengo una lesión aquí en el brazo, entonces esa dendrítica de aquí, estas dendríticas inmaduras que están ahí abajito de la piel, van a madurar gracias a que reconocieron PAMs, MAMs o DAMs. Van a viajar, ¿no? A través del sistema linfático, los linfáticos aferentes. ¿A dónde? A los ganglios más cercanos, a los ganglios regionales, ¿no? Fácilmente puedo hablar que el ganglio regional pues sería un ganglio axilar. Entonces, en el ganglio axilar, la dendrítica durante este viaje que presentó moléculas de coestimulación, ¿no? Moléculas coestimuladoras. Voy a ponerle a continuación nombre a esas moléculas coestimuladoras. Pero, pues columnas, estoy hablando de 3 moléculas coestimuladoras de diferentes familias. Quizá la principal molécula coestimuladora o la más estudiada o la que encuentran en cualquier libro o la que no podemos dar crédito que no se la aprendan es la señal coestimuladora de la familia de moléculas B7. Entonces reciben 2 nombres, B7.1
o B7.2. En la nomenclatura de clúster de diferenciación, pues es la más usada, la más utilizada. Y nos referimos a la molécula B7.1 simplemente como la molécula CD80 y la molécula CD86. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que la dendrítica que está acá en la periferia expresa poco CD80 y CD86. Dicho en otras palabras, es capaz de dar muy pocas señales de coestimulación. ¿Vamos bien? Entonces, cuando viaja corriendo aquí, procesando y presentando el antígeno, recuerden su clase de procesamiento y presentación de las 3 vías: presentación cruzada, presentación por vía citosólica, presentación por vía endosómica, pues eso va a estar haciendo en este recorrido y va a llegar al ganglio regional como expresando mayor cantidad de CD80 y CD86. Entonces, aquí les muestra simplemente un receptor como es el CD80 y CD86 para que podamos entender cuál va a ser su receptor por parte del linfocito T. Entonces, en esta imagen, el CD80 y CD86 simplemente lo estamos poniendo con esta molécula de color rojo. Y la célula T naive, que va a ser la primera vez que va a ver a su antígeno, está captando esa señal de coestimulación a través de un receptor que se llama CD28, ¿no? Entonces, vamos a tener que empezar a numerar el tipo de señal. Entonces, vamos a hablar como señal 1, la señal más obvia, la señal que siempre hemos manejado, la señal que incluso está en los postulados de la teoría de selección clonal. El antígeno procesado y presentado en el MHC. Entonces, nos queda claro que la dendrítica procesó y presentó el antígeno y aquí en una molécula de clase 2, aquí en verde y en azul nos está mostrando el péptido. Estamos pensando que este linfocito T se encontró con esta célula dendrítica porque este TCR reconoce este péptido. ¿Vamos bien? Entonces, esta primera señal, que es la señal que da la especificidad a la respuesta, la vamos a llamar a partir de ahora señal 1. Sin embargo, la simple señal 1, como veníamos manejando a lo largo del curso, no es suficiente para activar la respuesta de T. Aquí está una de las pequeñas cosas, podemos decir mentiras que les he comentado. No, TCR reconoce péptido y molécula del MHC, no me garantiza que va a activarse ese T. ¿Por qué? Acaban de aprender que además de señal 1 requiere la señal de coestimulación. Entonces, toda la señal de coestimulación la vamos a llamar señal 2. Otro ejemplo de señal de coestimulación. Sí. Profesor, ¿me escucha Sí, te bien? escucho bien. Entonces, lo que usted nos comentaba es que el MHAPC de clase 2 no es suficiente para que el linfocito T active la respuesta inmune. O sea, se requieren la CD80 y la asociación de CD80 y CD86 con CD28. Entonces, si esto no ocurre, el linfocito T no se activa. Exacto. Entonces, justamente, qué bueno que me haces la pregunta así, porque al final, para llegar a este tema, siempre hemos manejado que ¿qué necesita el T para que reconozca? Pues su antígeno procesado y presentado. Bueno, ahorita acaban de quitarse esa venda de los ojos y se acaban de dar cuenta que eso no es suficiente. Entonces requiere CD28 que reconozca CD80 y CD86. ¿Y cómo? ¿Para qué? Para decidir, vean lo que acabo de poner aquí. Activación cuando la CPA está activada. ¿Y qué es que esté activada? Que está expresando mayor cantidad de CD80 y CD86. 86. Y si la dendrítica no está activada porque no sensó varios PAMs, MAMs o DAMs, ¿qué va a pasar? No va a tener coestimulación. Incluso va a expresar moléculas que hacen todo lo contrario. Entonces, ese T se va a ir a una respuesta de inhibición, una respuesta de tolerancia. Entonces, ¿qué requiero? Imagínense, tengo una lesión, me asolé unas 4 horas al sol, imagínense cómo se va a poner mi piel, toda roja. ¿Va a haber liberación de DAMS? Seguramente sí, pero nada más DAMS. ¿Habrá dendríticas que capten esas células muertas? Claro que va a haber dendríticas. ¿Habrá dendríticas que procesen y presenten esas células epiteliales dañadas? Claro que sí. ¿Podrá haber algunas dendríticas que viajen al ganglio presentando las células epiteliales de mi piel? Claro que sí, pero ¿qué deseo? Porque son mis células epiteliales. Que no monte una respuesta, que no me mande linfocitos T a matar mis células epiteliales. Si no voy a convertir
en otra cosa esta piel, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿qué requiero? Que si esa dendrítica viajó al ganglio, procesó y presentó el antígeno propio, lo que deseo es que lo haga en un ambiente que no le muestre coestimulación para que se vaya a un fenotipo de tolerancia. Entonces, aquí estamos disectando las señales para decidir, ¿me voy a respuesta inmunitaria o me voy a respuesta de tolerancia? Entonces, de alguna manera, dependiendo de la concentración de CD80 y CD86, se monta la respuesta inmunitaria. Se da la señal de coestimulación, porque montar la respuesta inmunitaria no solo es señal 1 y señal 2, poco a poco voy a estar añadiendo. Entonces, hasta ahorita sí conocen solo señal 1, TCR, señal específica. Señal 2, al menos ahorita la podemos entender por señal de coestimulación. Les voy a dar otra señal de coestimulación que estamos viendo aquí enfrente. Por parte de la dendrítica, junto a la coestimulación también involucra expresar otra molécula que se llama CD40. Y por parte del T, reconoce esa coestimulación como CD40 ligando. ¿Vamos bien? E incluso en tiempos, primero es la CD80-86 y más después la CD40. ¿No? Entonces es más dinámico este proceso. Les voy a dar otra señal, no se me distraigan ahorita con esto. Estamos tratando de disectar este primer encuentro. CD86 es la que acabamos de hablar y tiene un mismo receptor que se llama CD28, que aquí está en rojo. Entonces es CD28 este que está. Otra señal de coestimulación es el ligando de ICOS, así se llama, ligando de ICOS, también conocido como CD275, ¿no? Y pues reconocido por su receptor ICOS. Este de acá, ahorita no se me distraigan, porque en lugar de dar señales de coestimulación, da señales de inhibición. Es decir, si la dendrítica expresa CD80, CD86 y CD275, seguro está dando un componente más para que la respuesta sea de activación. Pero si la dendrítica está expresando CD274 o CD273, que sus nombres más triviales es PDL1 y PDL2, lo que el T va a recibir son señales de inhibición. Vamos a ver los receptores por parte del T. Entonces, CD28 y ICOS dan señales de activación. PD1 y CTLA4 dan señales de inhibición. ¿Qué pasa aquí? El ligando de CD28 es CD80, CD86. El ligando de ICOS se llama así, ligando de ICOS, no hay problema. El ligando de PD1 es PDL1 y PDL2. ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasa acá? El ligando de CTLA4, ¿quién es? La misma molécula CD80 y CD86. Entonces, observen lo siguiente. Si el linfocito T en algún momento está expresando CTLA4, aunque le estén expresando señales de coestimulación, ¿cómo va a traducir esa señal de CD80 y CD86 como señales de inhibición? Entonces, inicialmente un linfocito T naive, un linfocito T virgen, lo que expresa es CD28. Si la respuesta, conforme va pasando la respuesta, va a cambiar la expresión de CD28 a CTLA4. ¿Con qué finalidad? Con ir apagando o contrayendo la respuesta. Recuerden que los primeros días de clases yo les hablaba, las fases de la activación de la respuesta, ¿cuál era? Primero, reconocimiento. Posterior, activación que involucraba ¿qué? Una expansión clonal. Y luego una fase efectora, ¿no? Que me involucraba la eliminación del agente agresor. Y finalmente, ¿qué pasaba? La fase de caída, la fase de contracción, para asegurar la respuesta de memoria. Entonces, aquí ya estamos viendo moléculas que pueden participar en uno o en otro momento. Entonces, inicialmente CD28 y ICOS. Posteriormente, ¿qué puede ser? CTLA4 PD1, ¿para qué? Para ir apagando la respuesta. Entonces, para seguir avanzando, nos vamos a quedar pensando simplemente en CD28. Sin embargo, le estoy abriendo cada vez más el panorama.
les muestro una célula dendrítica, la que se muestra en mayor tamaño, donde se ve todas sus proyecciones, ¿no? Alta superficie de contacto. Entonces, imaginen que todas estas proyecciones, pues tienen moléculas de clase 2, ya sea HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ. También piensen en que tiene HLA, HLA-B y HLA-C. Incluso piensen que de cada locus está expresando 2 genes. ¿Se acuerdan? Porque hay una expresión codominante. Entonces, todo eso tiene esta dendrítica. De tal suerte que al mismo tiempo, al mismo momento, no solo va a pasar una a una, como está acá, sino por eso les digo, esta es una imagen no censurada, porque la dendrítica está por un lado con un linfocito T, por otro lado con otro linfocito T, por otro lado con otro T, y seguramente acá atrás de la imagen está con otro T, ¿no? Y la dendrítica le está dando esas señales. Señales de coestimulación, vean, aquí se muestran en verde, señal específica que es procesado y presentado el antígeno, y no es suficiente señal 1 y señal 2. Necesitamos la señal 3. ¿Y cuál es la señal 3? Pues todo el ambiente de citocinas que se está generando en este encuentro de célula dendrítica, linfocitos T, que está ocurriendo en el ganglio linfático. Por eso, desde cursos tempranos, desde las primeras clases del curso, yo les decía, órgano linfoide secundario es el sitio donde se activa la respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Por qué es importante precisar ese sitio? Porque no es sencillo activar la respuesta de T. Requerimos 3 señales. La señal de activación, que es la señal específica, que es la mediada por su TCR, que ya en las clases previas vimos que es el TCR y el correceptor. La señal 2, que es mediada por señales de coestimulación. Para fines prácticos, simplemente voy a reducir la coestimulación como simplemente CD80, CD81 por parte de la dendrítica y por parte del T como CD28, y la señal 3, que es el ambiente de citocinas, ya sea las citocinas que está generando la propia APC. Por ejemplo, en esta imagen estamos mostrando 3 citocinas, interleucina 6, interleucina 12 y factor de crecimiento transformante beta, que va a dar la señal de diferenciación. Entonces, esta primera señal da la de activación. Esta segunda señal de coestimulación da las señales de supervivencia. ¿Qué es la señal de supervivencia? Es decir, apagar las señales proapoptóticas, es decir, apagar las señales que la manda a apoptosis. ¿Vamos bien? Y la tercera señal es decirle al linfocito T qué es lo que va a hacer. No es lo mismo cooperar de una forma o cooperar de otra forma. No es lo mismo cooperar atrayendo neutrófilos que atrayendo mastocitos. No es lo mismo cooperando, trayendo interferón gamma, ¿no?, que generando anticuerpos de clase IG. Entonces, tenemos que tener presente que para que la respuesta continúe, se necesitan estas 3 señales: activación, supervivencia y diferenciación. ¿Vamos bien? Entonces, voy a hacerle una serie de preguntas para ver si están entendiendo el tema. ¿Qué creen que pasaría si esta dendrítica y este linfocito T se están encontrando en el ganglio linfático, pero esta dendrítica no está activada? Esta dendrítica no está expresando la suficiente cantidad de señales de coestimulación. Es decir, expresa muy bajos niveles de CD80 y CD86. Dicho en otras palabras, la señal que está predominando o la señal que no está dando es la señal de supervivencia. ¿Qué creen que le va a pasar a estos linfocitos T? ¿Se van a apoptosis? Efectivamente. Vean lo cruel que acabamos de poner ese panorama. Piense. Recuerden la vida del T. Siéntanse linfocitos T. Se salieron inmaduros de médula ósea. Llegaron al timo donde recibieron grandes lecciones de la vida. Primero hacer su TCR, hacer selección positiva y luego hacer selección negativa, ¿no? Fueron seleccionados dentro de ese 100%, son ustedes el 2.5%. O sea, ya hablar que pasaron la selección del timo, pues ya es para aplaudir. Están en circulación bien felices porque son linfocitos T naive. No saben cuándo en el ganglio van a encontrar su antígeno. Puede darse un escenario que están ahí y nunca encuentran a su antígeno. Imagínense, ya es cruel eso. O pueden que después de varios años encuentren a su antígeno.
y que el antígeno se los procesaron y se los presentaron sin señales de coestimulación. ¿Qué creen que va a pasar? Pues ese linfocito T nunca va a conocer la fase efectora. Ahí va a ser eliminado porque se va a ir a apoptosis. Entonces, por eso algunos autores han llamado a este contacto, esta sinapsis inmunológica, célula dendrítica, varios Ts, lo que están viendo en la imagen, han llamado como el famoso beso de la muerte, porque no necesariamente ese encuentro va a ocasionar que el linfocito T siga su camino. Puede seguir su camino, montar respuesta de memoria, o puede simplemente mostrar un fenotipo de tolerancia, o peor aún, no es suficiente las señales y se va a ir a apoptosis. Entonces, por eso es tan curioso ese famoso encuentro. Entonces, vamos a seguir detallando moléculas que participan. En la señal de supervivencia, ¿cuál es la molécula clave para decir no te vayas a apoptosis? Incluso adivinen qué va a ser. Lo que Van Farland-Burnett definió en su tercer postulado. Expansión clonal. Y la expansión clonal no es más que entrar en ciclos de proliferación. Entonces, si no se va a apoptosis, se tiene que ir a proliferación. ¿Por qué? Porque una sola clona que reconozca el antígeno específico no es suficiente. Necesitamos más clonas igualitas que reconozcan el mismo antígeno. Entonces, ¿cómo vamos a entender la expansión clonal? Una de las moléculas claves que dice yo voy a irme a expansión clonal es que el linfocito T produzca interleucina 2. Entonces, como ven aquí en el dibujo más de caricatura, nos muestra un APC. En verde, procesado y presentado el antígeno, en café el antígeno, el linfocito T reconociendo el antígeno, ¿no? Ahí le falta la señal del correceptor, pero al final y al cabo, esa es la señal 1, nos muestra la señal 2, ejemplificada por CD28 y simplemente nos dicen la familia B7, que ustedes ya saben que puede ser B7.1, B7.2, que es CD80 o CD86. Y entonces, si esto se da, 1 y 2 señales, se genera interleucina 2. Y la interleucina 2 es captada por los mismos linfocitos T. ¿Y qué le va a ocasionar? Mayor expansión clonal. Ahora, vean algo bien interesante. Si esta interleucina 2 llega a otro linfocito que ni le enseñaron el antígeno, pues no tiene que proliferar. Entonces, este linfocito T que está aquí, para que pueda recibir esa señal de interleucina 2 de forma autócrina, tiene que cambiar su receptor. Bien, lo interesante de esto, el receptor común y corriente de interleucina 2 está formado por varias cadenas, cadenas alfa, cadenas gamma y cadenas beta. Los linfocitos T tienen el receptor de interleucina 2, como se muestra acá, pero únicamente formado por cadena beta y cadena gamma. Si yo analizo la interacción, la afinidad de la interleucina 2 con este receptor, pues hablo de afinidades pequeñas. En cambio, cuando ya le presentaron el antígeno y recibió señales de coestimulación, uno de los principales cambios, ¿cuál es? En que su receptor de interleucina 2 se asocia a tener una tercera cadena, que es la cadena alfa. Esa cadena alfa, pues va a ocasionar que el receptor de interleucina 2 sea un receptor de mayor afinidad. Vean, tenemos una afinidad en el orden de 10 a la menos 11. Entonces, esa señalización de la interleucina 2 en un receptor de mayor afinidad, pues va a ocasionar que los linfocitos T entren en expansión clonal, ¿no? Voy a ponerle nombre al receptor alfa de la interleucina 2. Se llama CD25. Entonces, cuando el linfocito T recibió señal 1 y señal 2, va a expresar CD25. Y el expresar CD25 le va a ocasionar que perciba la señal de interleucina 2 y eso le va a ocasionar que el linfocito T entre en proliferación. ¿Hasta ahí vamos bien? Espero que sí. Bueno, entonces, pero como vieron en mi imagen, no es suficiente señal 1 y señal 2. ¿Qué es la señal 3? Entonces, para entender la señal 3, les muestro esta imagen. Esta imagen pudiera parecer muy compleja,
pero no la vamos a analizar en su totalidad. Simplemente necesito que puedan entender que la respuesta puede tener diferentes caminos y diferentes consecuencias, dependiendo de cómo fue ese encuentro, cómo fue la primera vez que el test se encontró con la célula dendrítica, ¿no? Entonces, si ese encuentro hubo señal específica, es decir, TCR, MHC, correceptores, señal 2 o estimulación, ya sea CD28, CD80, y un ambiente de citocinas, voy a poner un ejemplo. Todos vamos a ver el ejemplo que está en blanco, este. Entonces, si en ese encuentro, que aquí no está detallado, pero ya lo detallé, señal 1 y señal 2, hay un ambiente de interferón gamma e interleucina 12, ya sea producido por la dendrítica o por otra célula de inmunidad innata, este linfocito T va a captar ese interferón gamma y esa interleucina 12 a través de ciertos receptores, el receptor de interferón gamma, y va a ocasionar señalización que la consecuencia final va a ser que transloque un factor nuclear conocido como TIBET. ¿Qué son los factores nucleares? Pues moléculas que una vez que se translocan al núcleo van a decir, de aquí para acá transcribe esos genes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada factor de transcripción tiene un sitio promotor preferente que transcribe un conjunto, una serie de genes propios del tipo de respuesta. Dicho en otras palabras, cada que este encuentro, linfocito T, célula dendrítica, recibe señal 1, señal 2 y hay un ambiente de interferón gamma, el perfil de respuesta que se va a generar son linfocitos T que translocan TIBET, y la translocación de TIBET en linfocitos T los va a convertir en linfocitos T efectores, efectores tipo 1. Y al ser efectores tipo 1 y al estarme refiriendo en linfocitos T cooperadores, linfocitos T helper, se llama perfil 1. Por eso abreviamos clásicamente como una respuesta TH1. Entonces, ¿qué consecuencia va a tener que ahora el linfocito T lo que sabe producir es interferón gamma? Ahorita lo vamos a detallar. Pero no solo se puede dar este encuentro de célula dendrítica y linfocito T en un ambiente de interferón gamma, sino también se puede dar en un ambiente de interleucina 4, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, si toma el camino de la interleucina 4, producida por la propia célula dendrítica o otras células accesorias, ¿cuál va a ser la consecuencia? Percibir la señal de interleucina 4 a través del receptor de interleucina 4 y vías que permiten la señalización, pero como STAT6, pero la consecuencia final es que transloquen un factor nuclear que se conoce como el nombre de GATA3. ¿Y qué va a hacer GATA3 una vez translocado al núcleo? Pues transcribir un conjunto de genes que permiten que el linfocito T produzca interleucina 4, 5 y 13. Así, y a este perfil se conoce como perfil TH2. Ahora, si ese ambiente se está dando en un ambiente en que hay ambiente antiinflamatorio como factor de crecimiento TGG beta, factor de crecimiento transformante beta, y un ambiente proinflamatorio como interleucina 6, pues ¿qué se va a propiciar? Que no se vaya a un perfil TH1, que no se vaya a un perfil TH2, sino que se perciban estas señales a través de sus receptores de citocinas específicos y se transloque el factor llamado ROR gamma T. Ese factor ROR gamma T va a propiciar que se transcriban ¿qué genes? Genes de estas citocinas, interleucina 17A, interleucina 17F e interleucina 22. Y estas citocinas, pues, son diferentes a estas y estas son diferentes a estas. Entonces, para no complicar el asunto, me voy bien contento que ustedes tengan en mente con gran claridad que hay al menos esos tres perfiles. Bueno, les voy a enseñar cuatro, pero vamos a iniciar con estos tres. TH1, que es interferón gamma. TH2, que es interleucina 4, 5 y 13. TH17, que prácticamente es interleucina 17 e interleucina 22. Teniendo eso en mente, podemos entender la consecuencia de la respuesta. Entonces, voy a detallar una por una. TH1. No se me pierdan con tantas células, yo voy a ir explicando poco a poco
Vámonos a esta imagen que estoy señalando con el cursor. ¿Y qué quiero llegar? Entonces, vamos a pensar que el encuentro dendrítica y linfocito T naive está haciendo en un ambiente de interleucina 12 e interferón gamma. Entonces, si ese ambiente aquí se muestra, ya sea producido por la dendrítica o por quién otros pueden producir interferón gamma. Vean, el macrófago, un macrófago activado produce interferón gamma. Y otro eje que yo se los enseñé de forma muy temprana cuando analizamos la inmunidad innata. ¿Se acuerdan que había un eje que se llamaba interleucina 12, NK-NKT interferón gamma? Pues aquí también puede participar como produciendo interferón gamma. Por eso digo, si el ambiente es de interferón gamma, interleucina 12, por cualquier célula, ya sea NK, macrófago, célula dendrítica, pues este linfocito T va a captar ese interferón gamma y esa interleucina 12 por diferentes moléculas. ¿Ya? Aquí está estato 1, estato 4, pero la consecuencia final, ¿cuál es? Que este linfocito T, pues exprese TIBET. No se me pierdan, al mismo tiempo están las señales de coestimulación, al mismo tiempo están las señales de interleucina 2 que está proliferando, pero ahora le acabo de agregar el factor de transcripción TIBET. Entonces, por esa razón se va a hacer una respuesta TH1. ¿Y qué es decir un linfocito TH1? Decir un linfocito TH1 no es más que decir un linfocito T cooperador que produce interferón gamma, mucho interferón gamma. Entonces, ¿para qué me sirve que un linfocito T se haya activado para producir mucho interferón gamma? Pues ya tendrían que tener algunas nociones. Vamos a recalcar qué importancia tiene el interferón gamma. Bueno, para eso nos vamos a esta parte. Si llega un patógeno, pues activa la dendrítica, da las 3 señales y ahora tengo un linfocito TH1 que produce interferón gamma, pues lo que va a propiciar ese interferón gamma es en las células presentadoras de antígeno y en los macrófagos, que los macrófagos son células presentadoras de antígeno, va a ocasionar que aumente la expresión de moléculas del MHC. Por lo tanto, cualquier célula va a presentar mayor cantidad de antígeno. El interferón gamma va a ocasionar que se genere la óxido nítrico inducible. ¿Y qué hace la óxido nítrico inducible? Cambio de arginina a citrulina. ¿Y qué va a ocasionar el cambio de arginina a citrulina? Producción del radical óxido nítrico. Producción de óxido nítrico, que en conjunto con el estallido respiratorio del macrófago, es decir, la generación de anión superóxido, peróxido de hidrógeno, reacciones de Fenton, radicales hidroxilo, o mieloperoxidasa, ácido hipocloroso, todo eso en su conjunto, y ahora le agregan óxido nítrico, pues vas a generar especies reactivas del nitrógeno. Entonces, ¿en qué terminamos? Que los macrófagos, que las células fagocíticas aumenten su capacidad microbicida. Se habla que la aumentan 100 veces más el simple hecho de que se esté dando en presencia de interferón gamma. Otra consecuencia de la presencia de interferón gamma es que en conjunto con otros linfocitos T, que se llaman linfocitos T foliculares, el interferón gamma va a ayudar a los linfocitos B a que produzcan anticuerpos de cierto isotipo, ¿no? No voy a precisar más detalle de los isotipos de anticuerpos, puesto que nuestra siguiente unidad se llama respuesta humoral, respuesta de B. Y así como vimos en detalle toda la respuesta de T, o estamos viendo la respuesta de T, vamos a ver la de B. Pero ustedes están observando ya que en este momento que el perfil TH1 puede colaborar también con la respuesta de B para producir una respuesta de anticuerpos de cierto isotipo y que un macrófago activado expresa más receptores FC, por lo tanto va a tener mayor capacidad de fagocitar moléculas opsonizadas. ¿Opsonizadas por qué? Por anticuerpos. Entonces, de alguna forma, ¿para qué sirve una respuesta TH1? En pocas palabras, una respuesta TH1 va a servir para alisar patógenos intracelulares, patógenos que de alguna forma saben sobrevivir adentro del macrófago. Clase de bacteriología, ¿cuál es el clásico patógeno que les enseña el modelo que sobrevive en el macrófago?
Mycobacterium. Mycobacterium. ¿Cuál otro? Salmonella. Salmonella typhi, ¿no? Shigella. ¿Cuál otro? Listeria. Entonces, esos son clásicos patógenos que son intracelulares. Entonces, si el cuerpo, si el sistema inmune quiere eliminarlos, ¿qué requiero? Un perfil de respuesta TH1. ¿Y qué requiero? Que pase todo lo que les acabo de enseñar. Que existan muchos linfocitos T que produzcan interferón gamma. ¿Por qué produjeron interferón gamma? Pues porque translocaron Tibet. ¿Y por qué translocaron Tibet? Porque el procesamiento y presentación de estas células se dio en un ambiente de interferón gamma. Y gracias a eso se está formando la respuesta tipo 1. Por eso, en términos de resumen, siempre decimos que la respuesta tipo TH1 es una respuesta en contra de patógenos intracelulares, como los microorganismos que me han mencionado, pero también como los virus. Entonces, patógenos intracelulares requiero idealmente una respuesta TH1. Si esto se equivoca y no es un patógeno intracelular y es una molécula propia, lamentablemente va a ser una respuesta clásica o característica también de las enfermedades autoinmunes e incluso de las enfermedades autoinflamatorias. ¿Por qué? Porque produce interferón gamma, activa macrófagos, hay estallido respiratorio y eso también pues tiene una conexión directa con el proceso inflamatorio y la inmunidad innata. Entonces, así como analicé el perfil TH1, voy a ver ahorita el TH2. ¿Qué es el TH2? No se me pierdan con la imagen. Sí, sí. Es que no entendí muy bien por qué está dado el ambiente de interferón gamma e interleucina 12, o sea, para que se vaya a la vía de TH1. ¿Y quién, bueno, qué células o qué es lo que produce este ambiente de esas citocinas? Ok, preciso dos cosas para que todos entendamos esa pregunta. Entonces, una perfil TH1 no es más que tener muchos linfocitos T productores de interferón gamma. ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta es, ¿por qué esos linfocitos T en su fase efectora, en su fase de hacer una función, producen interferón gamma? Les acabo de decir, porque el procesamiento y la presentación, la señal 1 y la señal 2 y la señal 3 se dio un ambiente de interleucina 12, interferón gamma, ¿no? Entonces, este contacto o es interleucina 12. Puede ser propio de la dendrítica. Entonces, la dendrítica es capaz de producir interleucina 12, como se muestra aquí. Entonces, la propio encuentro con la dendrítica, señal 1, señal 2, la señal 3 puede darse por la misma célula, pero además de la misma célula pueden contribuir otras células. ¿Quiénes? Las células de inmunidad innata. Entonces, regresemos varias clases. Yo les decía, monocito macrófago, reconoce PAMS, MAMS o DAMS, produce un conjunto de citocinas que proinflamatorias, que les decía, por favor, apréndanselas para que podamos estar jugando con la respuesta. Y les decía, TNF, prointerleucina 1 beta, interleucina 6, interleucina 12. De esa clase me quedo con la interleucina 12. ¿Qué les decía que le pasaba a la interleucina 12? La interleucina 12 puede directamente estar trabajando aquí, como está aquí. Macrófago es capaz de producir interleucina 12. Pero esta interleucina 12 les enseñé que puede ser captada por células NK o NKTs. ¿Y qué hacían? ¿Qué producían esas células NK-NKTs? Producían interferón gamma. Y ese interferón gamma puede estar coadyuvando este encuentro de dendrítica linfocito T. Entonces, dicho en palabras de resumen, esa tercera señal que está polarizando a un perfil TH1 puede deberse a la citocina producida por la propia dendrítica, por los macrófagos o por las células NK. Entonces, es el ambiente de que está generando en ese momento en el ganglio. Entonces, ¿aclaro más tu pregunta? Bueno, más bien respondo tu pregunta. Sí, gracias. Ok. Sí, gracias. ¿Más preguntas? Porque así como definí TH1, voy a definir TH2. ¿Qué es un perfil TH2? Que ese encuentro de dendrítica linfocito T se está dando en presencia de interleucina 4. Aquí es una citocina, interleucina 4. Entonces, puede ser que la célula dendrítica y el linfocito T virgen
la propia célula dendrítica produzca interleucina 4. Aquí ya sé que no está marcado, pero hay algunos reportes que dicen que sí es capaz de producirla. Ahora, es difícil encontrar la fuente de interleucina 4. Muchos dicen que la fuente de interleucina 4 van a ser los propios mastocitos. E incluso algunos dicen que son los eosinófilos. Por eso aquí los eosinófilos incluso los ponen entre signos de interrogación. Entonces los mastocitos más se relacionan con la interleucina 4. Pero algo interesante es que una vez que reciban poca señal de interleucina 4, el propio linfocito T es capaz de producir interleucina 4 y tener un fenómeno autócrino, producir su propia interleucina 4 y de alguna forma producir más interleucina 4 o llevar a la célula a este conjunto de señales, que para no perdernos, la interleucina 4 es captada por su receptor de interleucina 4. Este receptor de interleucina 4 ocupa diferentes moléculas adaptadoras como STAT6, pero no quiero que se aprendan los STAT, lo que quiero que se aprendan es la última señal, y la última señal es que son linfocitos T, que su función principal es que tienen translocado el factor GATA3. ¿Y qué va a ocasionar el GATA3? Que estos linfocitos T se polaricen a linfocitos T productores ¿de qué? De interleucina 4, de interleucina 5 y de interleucina 13. Entonces, así como decía que un TH1 produce interferón gamma, un TH2 que va a producir estas tres citocinas, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13. ¿Para qué me van a servir estas citocinas? Quizá aquí tenemos menos conocimiento de para qué sirven. Entonces, vámonos a esta parte de acá. Entonces, ¿para qué me sirve? Olviden esta parte, ahorita la voy a recapitular, pero observen esto. ¿Para qué me sirve que un TH2, produzca 4 y 13 y 5? Aquí está. Bueno, la interleucina 4 y 13 va a ser útil en los macrófagos. Así como el interferón gamma los activaba, también el interleucina 4 y 13 los activa, pero los activa de una forma diferente. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar la forma de activación del macrófago de una respuesta a TH1, ¿se acuerdan? Aquí el interferón gamma también me activa el macrófago. Por eso digo, se activan de forma clásica, la que ya les había enseñado, óxido nítrico, estallido respiratorio. Pero en cambio, la TH2 va a ser capaz de activar al macrófago de una forma que le vamos a llamar alternativa. Otros autores le llaman simplemente no clásica. ¿Y qué es ese macrófago alternativamente activado? Pues es un macrófago que no va a ser capaz de producir especies reactivas del oxígeno, no va a ser capaz de generar especies reactivas del nitrógeno. Entonces, mantiene su capacidad de fagocitosis, pero sin generar más estrés oxidativo. ¿Para qué creen que sirva ese macrófago? Para la reparación tisular, ¿no? Entonces son macrófagos que lo que buscan no es matar lo que acaban de fagocitar, sino al contrario, son macrófagos que van a limpiar el área. Si hay mucha muerte celular o hay células dañadas que se fueron a apoptosis y hay cuerpos apoptóticos, su función ¿cuál es? Estar recogiendo. Si hay restos de un patógeno, pero ya está muerto, y restos, pues estarlos de alguna forma eliminando, ¿no? Y esto que va a involucrar, pues que vamos a reparar el tejido. ¿Para qué me va a servir la interleucina 5 producida por estos linfocitos TH2? Bueno, la interleucina 5 va a traer al sitio muchos eosinófilos. ¿Y qué van a hacer los eosinófilos? Pues gracias a que perciben señales de interleucina 5 se van a activar. Y cuando hablo de activación del eosinófilo, es que van a tener listos sus mecanismos para degranular. Y entonces, imagínense que en el eosinófilo tienen sus granos gran contenido de histamina. Analizamos las consecuencias de la histamina. ¿Qué va a hacer la histamina en músculo liso? Músculo liso, contracción. Endotelio, relajación, dilatación. Entonces, una dilatación de endotelio, visualicen que hay una llegada de mayor contenido líquido, edema, ¿no? ¿Qué va a ocasionar si hay receptores
del sistema nervioso, activación. Si estamos hablando de la mucosa, lo que va a ocasionar es generar, pues, la generación de mayor cantidad de moco, mayor motilidad incluso. Entonces, vean, gracias a la interleucina 5 y a la degranulación de los eosinófilos, ¿no? Incluso la propia interleucina 4 y la interleucina 13 a nivel de sistema digestivo, a nivel de sistema gastrointestinal, pues va a promover mayor liberación de moco y mayor movimiento, mayores movimientos peristálticos, ¿no? Y también la interleucina 4 también va a cooperar, ¿no? Porque al final, acá estamos hablando de la función efectora de los T cooperadores con los linfocitos B. Así como la TH1 les decía, coopera para producir un isotipo de anticuerpos, también la TH2 va a cooperar para producir algunos isotipos, ¿no? Aquí están ya los isotipos. No me quiero detallar en el isotipo, puesto que vamos a ver a mayor detalle. Simplemente me voy a quedar con que aquí se va a producir mayor cantidad de IgE e IgG4 y que la IgE directamente va a tener función con las células cebadas, los mastocitos, que les va a permitir nuevamente degranular. Conclusión, ¿para qué me sirve una respuesta TH2? Para patógenos extracelulares. Y cuando hablo de patógenos extracelulares, hablo de patógenos de de grandes dimensiones comparados con una bacteria. Estoy hablando de helmintos. Entonces, un helmito, imagínense que tienen en el intestino, pues no necesito que se recluten macrófagos para tratarlo de fagocitar. ¿Qué le va a hacer un macrófago tratando de fagocitar un helmito? Imaginen simplemente las dimensiones. Imagínense un helmito de unos 20, 30 centímetros, ¿no? Ahora, llegan macrófagos, ¿cuándo lo van a fagocitar? ¿Qué quiero? Que se recluten células a lo largo de ese helmito y degranulen. Se aumente el movimiento peristáltico, el peristaltismo, para que expulsen el parásito. Aumente el moco para que pueda salir el parásito, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo que cuando hay degranulación de células, qué va a ocurrir? Pues así como dañan al parásito, van a estar dañando células. Por lo tanto, requiero células que limpien ese daño que se generó para que se pueda reparar el tejido. Por eso entran los macrófagos alternativos. Entonces, la siguiente diapositiva es como un paréntesis para que les quede claro que es un macrófago que se activa de una respuesta TH1 versus un macrófago que se activa de una respuesta TH2 y reciben dos nombres. Entonces, aquí les muestro. Un monocito macrófago que su ambiente está dado por interferón gamma, pues se va a ir a activar a un macrófago de forma clásica. Por eso se dice aquí macrófago activado de la forma clásica. ¿Y qué es? Lo que ya conocemos, especies reactivas del oxígeno, óxido nítrico, enzimas lisosomales, proteasas, lipasas, esterasas, todo lo que termine en asa. ¿Y qué va a estar haciendo? Pues acciones microbicidas, mayor fagocitosis, mayor muerte de muchas bacterias o hongos que está fagocitando. Y obviamente todo esto va a ocasionar la llegada de más células a través de la generación de quimiosinas, que esto ¿cómo se va a llamar? Inflamación. En cambio, si se activan macrófagos de su forma alternativa, no se va a producir esto, sino que creen que se produce. Uy, ya me pasé. Se va a producir interleucina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Ya lo habíamos visto en interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Eran dos citocinas que eran muy útiles ¿para qué? Para el ambiente antiinflamatorio. Y yo siempre manejé en el contexto de inflamación. Primero hay una fase de inflamación, luego una fase de resolución de la inflamación para que esto pueda recuperar la homeostasis. Entonces, si yo solo me quedo con el daño que ocasionó el parásito, pues voy a tener daño de mis células del sistema digestivo. Entonces requiero ambiente que ya no me genere inflamación y me genere ambiente antiinflamatorio. ¿Para qué? Para reparar las heridas, reparar el tejido dañado. H2, que está de este lado, por eso digo que es una respuesta contra patógenos extracelulares. Ejemplo, parásitos, por ejemplo, helmintos. Pero lamentablemente, a veces la respuesta se equivoca. Imagínense que contra un polen del ambiente, un polen un polen de los árboles, de las flores, piensa que es un parásito en nuestro sistema inmunológico.
pues monta una respuesta TH2. Y entonces ese es un error de la respuesta. Y eso tiene una consecuencia. La consecuencia es enfermedades como las alergias, el asma, ¿no? Entonces, no me voy a detallar más en alergias y asmas por la siguiente razón. Tenemos nuestra unidad de inmunopatología. Entre esas subunidades vamos a hablar de respuesta hipersensibilidades. Y la hipersensibilidad tipo 1 es justamente las alergias. Entonces, simplemente quiero dejar en contexto que es un error de una respuesta TH2 contra un antígeno que no requiero TH2, que requiero tolerancia, y si se monta, pues ya caigo en una patología. Así como dije TH1, una respuesta contra algo propio, pues caigo en una enfermedad autoinmune. La TH17. Entonces, nos queda claro que formar una respuesta TH17, de igual forma, vamos a irnos primero a este dibujo, es que este encuentro existe ambiente tanto de citocinas proinflamatorias como interleucina 6, interleucina 1 beta, que pueden ser producidas por el mismo macrófago, por los mismos monocitos, por las mismas células dendríticas, y puede ser que existan más fuentes de factor de crecimiento transformante beta. Los propios epitelios, los propios endotelios, para mantener la homeostasis, producen grandes cantidades de factor de crecimiento transformante beta. Entonces, si se dan las dos señales al mismo tiempo en ese encuentro o adquiere los niveles de citocinas adecuados, pues las señales que va a percibir este linfocito T cooperador va a ocasionar que se transloque este factor nuclear que se llama ROR gamma T. ¿Y qué va a ocasionar ROR gamma T? Que se produzca interleucina como interleucina 21, que justamente la interleucina 21 tiene su función autócrina sobre el mismo linfocito T, y esto que va a ocasionar que produzca grandes cantidades de interleucina 17. Este mecanismo puede ser amplificado por la interleucina 23. Entonces, si la dendrítica también colabora con interleucina 23 que se ha reportado, entonces la consecuencia final es algo muy sencillo, que los linfocitos T produzcan interleucina 17, ya sea en su isoforma A o en su isoforma E, y la interleucina 22. La pregunta es, ¿para qué me sirven esas dos citocinas? Bueno, la interleucina 17 lo que va a ocasionar, pues va a ser reclutamiento de células, porque va a ocasionar que en los propios leucocitos hablo de neutrófilos o cualquier célula blanca, y las células tisulares, las células que se encuentran ya residentes en estos tejidos, en las mucosas, produzcan quimiosinas incluso y citocinas inflamatorias. ¿Y qué va a ocasionar si aumenta la inflamación? Pues la llegada de más que neutrófilos, más polimorfonucleares. ¿Y qué va a estar propiciando esta vía de interleucina 17? Una respuesta inflamatoria. Además va a ocasionar la interleucina 17 que estos tejidos produzcan péptidos antimicrobianos. Vimos en inmunidad innata sus mecanismos efectores de los péptidos antimicrobianos. ¿Qué va a ocasionar la interleucina 22? Pues de alguna forma que los tejidos formen barreras más estrechas, ¿no? Aumento de la función de barrera, de sus mecanismos de barrera, de las famosas Tag junction. Entonces, de esta forma, vamos a hablar que es un mecanismo nuevamente para patógenos extracelulares, patógenos como también algunos parásitos, y propiamente se ha descrito que es muy interesante para bacterias extracelulares y algunos hongos. Entonces, ¿qué va a ocasionar? Si hay bacterias extracelulares, si hay hongos en esos tejidos, pues lo que va a propiciar un perfil de TH17 es reclutar al sitio mayor cantidad de neutrófilos y aumentar los mecanismos de barreras innatas. ¿Dudas de la respuesta TH17? ¿No? Entonces, para finalizar, otro perfil. ¿Cómo se induce T reguladoras? Bueno, se induce cuando hay puro ambiente de factor de crecimiento transformante beta, es decir, puras citocinas antiinflamatorias. Yo les enseñé, cuando vimos órganos linfoides, un lugar o un sitio anatómico donde predominaba el ambiente antiinflamatorio, que era justamente el tejido linfoide asociado a intestino. Entonces, el GALT. Entonces, ahí lo que predomina es que si se llega a activar preferentemente un linfocito T, lo que se va a formar son T reguladoras. Una T reguladora es una célula que produce grandes cantidades de factor de crecimiento transformante, es decir, propicia más generación de T reguladoras,
interleucina 35 e interleucina 10. ¿Y qué va a ocasionar estas T reguladoras? Bueno, su función de esas citocinas es apagar las demás células. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que puede ser que inicialmente una respuesta TH sea TH1, pero luego ¿qué requiero? Una T reguladora para apagar la respuesta. Puede ser que sea una TH2 y coadyuve las T reguladoras para frenar la respuesta y reparar los tejidos. Puede ser que tenga un caos y destrucción con una respuesta TH17 y ¿quién la va a apagar? Que polarice y cambie a T reguladoras. O puede ser que desde el inicio lo que yo requiero es una respuesta T reguladora. Si desde el inicio se están presentando, procesando antígenos propios, antígenos inocuos, ¿qué quiero? Una T reguladora. Entonces, ¿qué es una T reguladora? La que produce esas citocinas. Ahora, muchos de ustedes están haciendo la siguiente pregunta. Ya había visto T reguladoras que no se producían como nos está contando ahorita el profesor, sino se producían del timo. ¿Se acuerdan cuando vimos subtipos de células? Bueno, entonces necesitamos ponerle dos nombres a esas T reguladoras. Esas que se producen en timo se van a llamar T reguladoras naturales. Y estas T reguladoras que se están generando en ese contacto célula dendrítica, linfocito T, las voy a llamar T reguladoras inducibles. Entonces, inducibles en la periferia o inducibles en el sitio de acción. Entonces, quiero que se induzcan células que produzcan estas citocinas. ¿Para qué? Vamos a entender sus mecanismos. Uno de los más sencillos, bueno, alguno de los mecanismos, quizá el más sencillo, el más probado, el que tiene mayor evidencia, es ese, producir simplemente citocinas antiinflamatorias y controlas la inflamación, frenas la proliferación de las células T efectoras. Otro de los mecanismos más interesantes, ahí en la pantalla tengo 4, me voy a quedar explicando 2, para que tampoco quiero complicarles la existencia con mecanismos, sino los más principales, es que las T reguladoras inducibles lo que más tienen es CD25. Incluso las clasifico cuando las quiero buscar a nivel de investigación, busco células que les digo CD25 alto, alta expresión de CD25. Yo ya les había enseñado que era CD25. Entonces, teniendo eso en mente, me regreso a la diapositiva. ¿Qué va a ocasionar una T reguladora? Aquí está una T reguladora, aquí está en rojo. Se expresa gran cantidad de interleucina CD25, que tiene gran afinidad por interleucina 12. Pues de alguna forma, ¿a quién va a preferir? La interleucina 12 va a preferir a la T reguladora, a la T reguladora más bien va a captar mayor cantidad de interleucina 12 con respecto a otra célula. ¿Por qué? Por simplemente tiene más receptor de interleucina 25. ¿Y qué va a hacer? Pues quitarle la interleucina 2 a las células que están ahí, a los linfocitos T. ¿Y qué les había dicho? Que si no hay interleucina 2, ¿qué le va a pasar a la célula? Pues no va a proliferar. Y si no prolifera, pues no son las señales de supervivencia y se va a ir a apoptosis. Entonces, un mecanismo, aparte del ambiente antiinflamatorio, es privarles de interleucina 2 gracias a su receptor CD25 y de esa forma está regulando o incluso mandando a apoptosis las linfocitos T efectores al privarlos de interleucina 2. Cada vez se han descrito otros tipos de mecanismos con los cuales funcionan las T reguladoras, ¿no? Algunos mecanismos muy propios de su metabolismo, por ejemplo, CD39, otros propios de moléculas que dan señales coinhibitorias, por ejemplo, las T reguladoras van a tener CTLA4, que ya también les había explicado, que reconocen el mismo receptor, CD80 y CD86. Entonces, ¿qué va a pasar si de alguna forma la dendrítica ocupa su CD80, CD86? Pues de alguna forma, cuando se encuentre con un T que se quiera inducir a un T efector, pues ya no va a tener esa famosa señal de CD80, CD86. Dicho en otras palabras, ya no va a tener la señal de coestimulación. Repetir lo de CTLA4, por favor. Sí, me voy a regresar a esta donde puse el CTLA4. ¿Se acuerdan que la dendrítica expresa CD80, CD86 como señal de coestimulación? Y el T capta este CD80 y CD86 por esta molécula CD28, ¿no? Que es esta que está aquí. Pero en esta diapositiva
les enseñaba que también hay otra molécula que reconoce lo mismo, se llama CTLA4. ¿En qué difiere esta y esta? Bueno, ¿qué tienen en común? Que ambas reconocen lo mismo, CD80 y CD86, ¿no? Pero esta de acá, que es CD28, da señales de coestimulación y esta da señales de inhibición. Entonces, las células T que pretenden ser activadas, estas de acá, que pretenden ser activadas, lo que expresan es CD28 para ver la señal de CD80, CD86. Pero, ¿qué pasa si en este ambiente de esta conexión, de esta, aquí está rodeado de células T reguladoras que le están quitando de alguna forma o están interaccionando o están utilizando su CTLA4 con la molécula CD80-86? A la T reguladora no le está pasando nada porque CTLA4, aunque reconoce la misma molécula que es esta, da señales de inhibición y la T reguladora es especializada por estar inhibiendo. ¿Pero qué le está pasando? Pues le está quitando las señales probables o posibles de que interaccione su CD28 con el CD80 y CD86. Y si le estoy quitando la señal 2, ¿en qué se va a traducir ese linfocito T efector? En que nunca recibió las señales de supervivencia. Y si no recibió las señales de supervivencia, seguramente va a ser un linfocito T que se puede ir a apoptosis. ¿Aclaro más o menos el panorama? Sí. Entonces, Profesor, sí. en el diagrama que tiene como una célula al centro y luego varios círculos, es que mi pregunta es que, ahí, por ejemplo, los factores nucleares son los del círculo como dentro del círculo grande, ¿no? Pero lo de STAT y IRF y así, ¿eso qué es? Ok, mira. Entonces, efectivamente, los círculos son puros linfocitos T y me va a servir tu pregunta para seguir avanzando. Son linfocitos T cooperadores o citotóxicos. Cooperadores. Porque estamos poniendo una dendrítica que está procesando y presentando en clase 2. Entonces, estos son cooperadores y entonces producen perfil cooperador tipo 1, perfil cooperador tipo 2. Nos quedó claro que la diferenciación de esto, que aquí en esta diapositiva hablaba de este perfil y de este perfil, y de este también, de estos 4 perfiles, la fuente de estas citocinas, propias de la dendrítica o de células accesorias. Entonces, el captar estas citocinas por parte de los diferentes T lo hacen también a través de receptores. Entonces, voy a poner el ejemplo más sencillo. Interferón gamma tiene su receptor de interferón gamma. Ese receptor, yo les enseñé en clases previas que cada que hablemos de señalización, piensen en 4 aspectos. 1, la conexión ligando-receptor. Entonces, aquí está sencillo. El ligando es el interferón gamma, el receptor es el receptor de interferón gamma. Segunda señal, la molécula adaptadora. Tercera señal, pues es todo lo que ocurra dentro de la célula, que son activación seguramente de sinasas, fosforilaciones. Y para que no se perdieran, la última señal hablábamos de un factor de transcripción. Entonces, visto desde ese análisis, el interferón gamma es captado por su receptor de interferón gamma y que va a ocasionar que se transloque STAT4. Así, interleucina 4 es captada por su receptor de interleucina 4 y que va a ocasionar que se transloque al núcleo STAT6. Pero tanto STAT4 como STAT6, ¿qué van a ocasionarle a la célula? Bueno, van a ocasionarle cambios que las van a generar, que ahora propicien la generación de una sola citocina en grandes cantidades. Entonces, STAT4 en el núcleo ocasiona que transcriba otro factor nuclear que se llama TBET. Entonces, ¿qué es STAT4? Otro factor nuclear intermedio entre el final de la película. ¿Y cuál es el final de la película? Que este linfocito T, para llamarlo TH1, es porque tiene translocado y está funcionalmente activo la translocación de este factor que se conoce como TBET. Entonces, ve este STAT4 como un intermediario que es un factor de transcripción que permite traducir estas señales de estas citocinas, de esa famosa señal 3, de esa famosa señal de diferenciación. Por esa razón les dije, no nos vamos a aprender los STAT, nos vamos a aprender
de alguna forma el última consecuencia, que es Tibet, GATA3 para TH2, ROR gamma T para TH17 y no he dicho para T reguladoras. El factor nuclear para T reguladoras es FOXP3, así como el canal FOXP3. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Más inquietudes? ¿No? Regálenme 3-4 minutos para concluir el tema. Entonces, lo que he explicado hasta este momento no es más que la fase efectora de la respuesta de T cooperadores. Pero, ¿qué pasa con la respuesta de CD8? Bueno, con la de CD8, sin embargo, la consecuencia solo hay una, y que es activar un linfocito T citotóxico. Un cooperador, ya sea TH1, un cooperador es inducir TH1, TH2, TH17 o T reguladores. Y un linfocito TCD8, ¿qué es? Procesar y presentar en clase 1 a la dendrítica. La dendrítica procesa y presenta en clase 1 y el T percibe esta señal, señal 1. Debe existir señal de coestimulación para que sobreviva ese linfocito TCD8. Debe existir citocinas, pero sus propiedades citotóxicas. ¿Y qué son esas propiedades citotóxicas? Lo podemos ver de forma muy sencilla. Y de forma muy sencilla es un linfocito TCD8, es decir, activo, efector, es aquel que ya está listo para poder liberar granzimas y perforinas una vez que vuelve a ver a su mismo antígeno en la periferia. Dicho en otras palabras, linfocito T CD8 naïf, un linfocito T CD8 virgen, no es capaz de matar. Es capaz de matar una vez que ya está diferenciado, una vez que ya está activado. ¿Qué requiero para que este se active? Que una dendrítica le procese y le presente el antígeno en clase 1, porque el CD8 reconoce solo en clase 1. Al mismo tiempo le dé señales de coestimulación. Y obviamente ambiente de citocinas, cualquiera de los que hemos hablado, ya sea TH1, TH2 o T reguladoras. Principalmente las citocinas que más favorecen las T citotóxicas es el perfil TH1. Entonces, ya que tengo, y el que menos favorece los CD8 es el perfil TH2. Entonces, el perfil TH1 favorece la generación de citotóxicos. ¿Y qué es eso? Que los T CD8 estén listos con su potencial de perforinas y granzimas. Perforinas y granzimas. Primer requisito, que nuevamente en la periferia vuelva a ver el mismo antígeno procesado y presentado. Y si lo vuelve a ver, ¿qué va a hacer? Ya tiene listo su potencial. Entonces, ¿qué va a pasar? Las perforinas las va a liberar, no veo mi cursor, aquí está, para formar un hoyo. Y esas perforinas van a permitir el paso de las granzimas. Y gracias a eso, tanto las granzimas, pues van a activar la vía intrínseca de la apoptosis, las granzimas. Recuerden que la vía intrínseca de la apoptosis es la mediada o la que participa la mitocondria y la consecuencia final, pues es que la célula se va a ir a apoptosis. Sin embargo, este mecanismo puede ser más complejo. Si simplemente lo vemos, CD8, libero perforinas y granzimas una vez que veo mi antígeno, ¿qué puede pasar? Que unas cuantas perforinas y granzimas le cayeron a la célula de al lado y se va a ir a apoptosis nada más por estar cerquita o decir está de chismosa. Entonces, el mecanismo es más interesante, como lo muestro acá. Es un mecanismo que involucra mayor cantidad de células, mayor cantidad de moléculas. Involucra una sinapsis nuevamente. Imagínense que esta es la membrana de una citotóxica, es una membrana de cualquier célula que está infectada por un virus, por lo tanto, esta está presentando y procesando antígenos en clase 1. Esta es la del CD8, vean, se va a tener que formar una sinapsis, ¿no? Un círculo adentro. Y en ese círculo, aquí va a haber el intercambio, como se muestra acá, de perforinas, granzimas. Y mejor aún, en este contacto célula-célula, también se van a estar expresando el ligando de Fas. Toda célula tiene el receptor Fas. Cuando se le expresa su ligando de Fas, ¿qué le va a pasar? Se va a ir a apoptosis por vía extrínseca. Entonces, se dan cuenta, el CD8 tiene dos formas de matar. Induciendo apoptosis por vía extrínseca, ¿qué es? Expresar Fas ligando,
y que lo reciba cualquier célula a través de FAS. Y si no funciona la vía extrínseca, no hay problema, está la vía intrínseca. En esta sinapsis va a permitir que pasen perforinas y granzimas, y esas perforinas y granzimas van a ocasionar que desestabilice la membrana, las perforinas, pasen las granzimas y las granzimas activen la vía de apoptosis intrínseca. Entonces, si yo hablo de un helmito, ¿qué quiero? Una respuesta TH2. Si yo estoy hablando de una infección por hongos, ¿qué requiero? Una TH17. Si yo estoy hablando de una infección por Salmonella typhi, pues quiero una TH1. Entonces, la dendrítica no sabe qué es el mito, no sabe qué es una TIFI o no sabe qué es el nCoV 2019. Entonces, lo que sabe es sus patrones altamente conservados e inducir la respuesta inflamatoria. Y la consecuencia de esta respuesta, el tipo de citocinas, pues va a diferenciar al tipo de respuesta adaptativa. Denme otro minuto nada más. Todavía hasta la fecha de hoy hay varias ideas de qué se le llama efector y qué es lo que pasa de efector. Nos quedó claro que un efector es lo que les acabo de enseñar. Uno que produce interferón gamma, interleucina 12, que se llama TH1, uno que produce 4, 5 y 13, que se llama TH2, o uno que produce interleucina 17, que se llama TH17, o uno que produce TGG-beta interleucina 10, que produce T reguladoras, ¿no? Esos son efectores. Pero también hay células que una vez de ser efectoras no se van a hacer su función, pero sí bajan sus umbrales de respuesta, de exigencia, de activación, y se llaman linfocitos T de memoria. Entonces, me voy a quedar con el dibujo o el modelo de en medio. Algunos dicen, los linfocitos T, una vez que encuentran a su dendrítica, se pueden diferenciar en células T efectoras, lo que acabamos de ver. Después de que ya fueron útiles, ¿qué les queda? Terminar su vida e irse a apoptosis. Qué triste. Sin embargo, esta respuesta efectora, algunas nunca se fueron a apoptosis, porque en lugar de llamarse efectoras, se llamaron células de memoria y memoria efectora. ¿Por qué? Porque se quedan en los diferentes tejidos de la periferia, no en los linfoides, sino en los diferentes tejidos, esperando el segundo encuentro con el antígeno para actuar. Pero hay otros T que se llaman de memoria central, que también no actuaron a la primera vez, no se fueron a apoptosis, duran varios periodos de tiempo, varios años. ¿Y dónde se quedan? En los órganos linfoides secundarios. E incluso se habla que tienen una proliferación homeostática. Dicho de otras palabras, cada que se encuentran con un antígeno y todo salió de forma exquisita, de forma adecuada, de forma de caricatura, de forma de libro, vamos a tener T de memoria central y T de memoria efectora. T de memoria central se queda en el ganglio para el segundo encuentro, no ser tan exigente. ¿Y qué es no ser tan exigente? Ya no pedir señal 2 ni señal 3, simplemente la señal específica mediada por su PCR, moléculas del MHC. ¿Y qué son los de memoria efectora? Los que ya no están en el ganglio, están en la periferia, incluso son los que encuentran en circulación, listos para encontrar a su antígeno. Simplemente es volver a ver el antígeno para volver a actuar. ¿Vamos bien? Otros hablan que es un modelo no necesariamente así de dividirse en 3 poblaciones, sino hablan que el contacto dendrítica pues simplemente hace unas células T efectoras, ¿no? Que estas T efectoras, algunas no se van a la periferia, algunas se van a apoptosis, algunas se quedan en la periferia, otras se quedan. Es decir, de 100 células, unas se quedaron aquí, otras llegaron al ganglio y otras finalmente fueron el frente que pudo combatir. Otros hablan de un modelo de 2. Por un lado tengo las T efectoras que rápidamente mueren y por otro lado tengo las T de memoria central que luego se pueden convertir en células T efectoras de memoria. Una es central y otra es de simplemente memoria efectora. Entonces, no hay que confundirnos, simplemente vamos a quedarnos con que hay 3 subtipos una vez, T de memoria central, T de memoria efectora y T efectoras, que es las que acabamos de ver. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Bueno, finalmente, ya sé que le estoy robando tiempo,
pero acaban de entender un tema bien interesante. Les queda claro que un punto medular, aparte de las citocinas, son las señales de coestimulación. Bueno, la señal de coestimulación que analizamos en esta ocasión fue la CD28. CD40 hablé poquito, ¿no? Todas estas son señales de coestimulación. Del otro lado, tengo señales de inhibición. Bueno, de señales de inhibición hablé de dos, de CTLA4 y PD1, pero vean, ahí se ven más. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque hoy en día ese es el futuro de la terapia contra el cáncer, ¿no? El cáncer, la respuesta contra el cáncer ha aprendido que no le conviene que la dendrítica o el linfocito T reciba señales de activación, sino le conviene que todo sea lo contrario, reciba señales de inhibición. Y entonces, las células tumorales han aprendido a expresar moléculas que son los ligandos de estos receptores. Entonces, vean lo triste. Tengo linfocitos T, llegan al tumor. ¿Y qué hace el tumor? Tiene el tumor señales ligandos de estos receptores. Y cuando hay ligando receptor, ¿qué le va a pasar a ese T? En lugar de tener señales de activación, va a tener señales de inhibición. Y entonces gran parte del futuro de la inmunoterapia, no solo contra el cáncer, sino enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias crónicas, es decir, los grandes problemas de la que aquejan a la humanidad, aparte de la pandemia, pues es el juego entre señales de activación e inhibición. ¿Y qué se ha hecho? Anticuerpos monoclonales dirigidos contra todo esto. El año pasado, el premio Nobel en medicina fue dado por el descubrimiento de este blanco terapéutico, PD1, PDL1. Entonces, es una terapia que en melanoma es muy útil. Bloquean esta señal y entonces bloquean la señal inhibitoria y entonces las pocas o muchos linfocitos T, efectores, ya sea efectores de memoria central o memoria efectora, pues al ya no recibir señales negativas, pues van a hacer lo que tendrían que hacer, su respuesta inmunológica. Entonces, ese es el futuro. Y se los pongo como futuro porque apenas están comercializando estas, PD1, TIM3, y vean cuántas más hay. Entonces, va a ser un juego entre señales inhibitorias y señales activadoras. Entonces, si no hay más dudas, pues dejamos la clase aquí. Ahora sí grabé el video, entonces se los voy a subir en el canal de YouTube. Les mando la liga para los que lo quieran revisar.